A finales de los años 70, yo estaba en la universidad, no era pastor todavía, ya predicaba de vez en cuando, pero recuerdo que a mi iglesia local fue un pastor, que después nos hicimos muy buenos amigos, y él habló de algo que en aquel momento era rarísimo. Y es que él había podido ir a Cuba con una delegación de ministros. Hoy usted puede ir y puede pasear, pero en aquel momento Cuba estaba bastante cerrado. Era muy difícil ir. Y este hermano pudo ir. Y él nos contó que lo llevaron a una ciudad y le estaban hablando de cómo ellos estaban planificando la planificación social de la ciudad. Y le mostraron una maqueta. Y en la maqueta había toda una serie de edificios pequeñitos que representaban lo que ellos iban a construir. Y el oficial cubano les dice, aquí van las viviendas, aquí van a estar los comercios, estas son las escuelas, estos son los centros de trabajo. Y el pastor le dice, ¿y dónde van las iglesias? Y el hombre lo mira y le dice, ¿iglesia para qué? Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el doctor Pablo A. Jiménez. ¿Iglesia para qué? Han pasado muchos años. Han pasado más de 40 años de que yo escuché esa pregunta. Todavía está rondando en mi mente, en mi corazón, en mi memoria. ¿Iglesia para qué? Esto no es una pregunta trivial. Esto no es una pregunta tonta, boba. No. Hay que tomar en serio esta pregunta. Cuando una persona que no tiene fe nos pregunta, ¿y para qué la iglesia? Nosotros debemos estar prestos a dar respuesta de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Pero para eso tenemos que reflexionar cuál es el propósito de la iglesia. ¿Para qué Dios creó la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser de la comunidad cristiana? Para muchas personas la iglesia es como un club social. Van, cantan, se divierten, comen alguito, ven a sus familiares, ven a sus amistades, la pasan bien. Pero ¿es ese el propósito de la iglesia? ¿Iglesia para qué? La respuesta, cuando usted la piensa en términos teológicos, teológico quiere decir lo que se refiere a Dios. La respuesta no es compleja. La iglesia existe porque Dios existe. La iglesia vive porque Dios vive. Dios es el principio y la razón de ser de la comunidad cristiana. Nosotros no existimos por ninguna otra razón que porque Dios vive. Y esa respuesta a ese llamado que Dios nos hace para convertirnos en iglesia es la razón de ser nuestra. Dios nos llama y cuando respondemos nos convertimos en iglesia. Pero les recalco algo, Dios nos llama con un propósito. Dios nos llama con un propósito. Y el propósito es avanzar la misión que Dios tiene en el mundo. Y usted me va a decir, no, hermano Pablo, es la misión de la iglesia. Fíjese que no. Fíjese que no. Cuando yo le digo la misión de Dios, estoy hablando con propiedad. La iglesia participa del propósito de Dios.
Y cuando nosotros hablamos de la misión de la iglesia, en sí, es como cuando decimos que la luna brilla. Todo el mundo sabe que la luna no brilla, sino que refleja la luz. Pues cuando hablamos de misión de la iglesia, es como cuando usted dice que la luna brilla. La misión de la iglesia no es más que un reflejo de la misión que Dios tiene en el mundo. Y Dios tiene un propósito para el mundo. Dios creó el mundo para que la gente viva a plenitud, para que disfruten la vida, para que tengan vidas hermosas, para que tengan vidas con propósito, para que la vida sea una bendición y no una carga. Pero la Biblia nos dice que los seres humanos pecamos y nos rebelamos contra Dios. El pecado, cuando usted va al libro de Génesis, no es desobediencia. No es que Dios dijo, no pases de esta rayita y usted pasó y entonces Dios le tiene que dar fuete. Cuando usted lee el relato de la creación, la serpiente engaña al ser humano, no cuando le dice, come de esto o no comas de esto, sino la razón. Cuando usted va a Génesis 3, encuentra que la serpiente le dice a Eva y por tanto a Adán también: el día que ustedes coman de ese árbol, seréis como dioses. Eso es lo que hace que el ser humano caiga en pecado. Y permítame decirle que han pasado los siglos y el pecado sigue teniendo la misma raíz. Nosotros queremos ser dioses de nuestras propias vidas. ¿Cuál es la raíz de la violencia? Que tú no hiciste lo que yo quería. Que tú no obedeciste lo que yo quería. En los crímenes pasionales, donde desgraciadamente en este país continúa este azote. Yo no sé si usted está consciente. Yo estaba despierto todavía. A las 2:30 de la mañana del 1 de enero asesinaron a la primera mujer en el 2023. Aquí en Puerto Rico. Y usted escucha el discurso: o eres mía o eres de nadie. O sea, yo soy Dios y yo decido qué tú vas a hacer. Dios entonces nos quiere salvar de ese pecado. Cuando usted va al capítulo 3 de Génesis, después que el hombre y la mujer pecan y se dan cuenta que la serpiente les vendió el puente de la Constitución, que cambiaron chinas por botellas, que les tomaron el pelo, empiezan a sentir toda una serie de sensaciones que nunca habían sentido: miedo, vergüenza. Y cuando Dios va al huerto y pregunta por Adán, no lo encuentra. No responde, Eva no responde. Y cuando finalmente responde a la gran pregunta misionera que Dios hace: ¿dónde estás tú? Esa sigue siendo la pregunta misionera que Dios hace a cada una de nuestras vidas. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? Entonces note la respuesta que da Adán. Él no dice: estoy aquí debajo del palito. Él no dice: estoy a 50 metros o a 100 pies. Él responde diciendo: estoy escondido porque estoy desnudo y tuve miedo. O sea, ¿dónde está Adán? En el temor, en la desnudez y en la fuga. Note que esa es una respuesta existencial. Eso usted no lo encuentra en un GPS. No es un lugar, es un estado.
Y desde ahí nosotros vemos cómo Dios sigue buscando la manera de salvar al ser humano. Pero qué difícil es usted salvar a una persona que no quiere ser salva. Y en la Biblia hay varios textos que articulan la misión de Dios. Pero uno de los más hermosos está en Isaías 61. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. Ungido quiere decir que se le echó aceite por encima de la cabeza. Pero eso nada más se hacía con los líderes. Cuando usted lo nombraban líder, le echaban aceite por encima de la cabeza. Líder político, rey, se le ungía. Profeta, se le ungía. Sacerdote, se le ungía. Quizá ahora usted entienda mejor el Salmo 23, que dice que Dios hace un banquete e invita a nuestros enemigos al banquete y después nos presenta y dice, ahora los voy a ungir a él como líder de todos ustedes. Unges mi cabeza con aceite en presencia de ¿quiénes? De mis angustiadores. Dios me ha nombrado líder, dice la voz profética. Y me ha enviado a dar buenas noticias, a proclamar buenas noticias. ¿A quiénes? A los afligidos, a los que están tristes. A vendar a los quebrantados de corazón. A anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. A proclamar el año, el tiempo de la buena voluntad del Señor. Pero también el día de la venganza de nuestro Dios. Y usted va a decir, ve, ahí está. Dios quiere destruir. No estamos hablando de destruir, estamos hablando de justicia, que son dos cosas distintas. Estamos hablando de justicia. Porque cuando Dios bendice a una persona que ha sido golpeada, que ha sido víctima, el victimario tiene que enfrentar un juicio. Nosotros los seres humanos somos excelentes en negar la realidad. Y queremos que todo sea como un cuento de hadas. Y que todo sea como las princesas de Disney. Y no nos damos cuenta que la realidad no se puede negar. Dios quiere que usted enfrente la vida. Dios quiere que yo enfrente la vida. Y usted me va a decir, pero hermano Pablo, es que yo he hecho cosas malas. ¿Sabe qué? Confiésela y redímala en la sangre de Jesucristo. Pero no las niegue. No las niegue. No las niegue. Porque terminamos locos. Terminamos viviendo una vida falsa. Una vida que es tan falsa como un billete de 3 pesos. Por eso es que tiene que haber la proclamación de la buena voluntad de Dios, pero también hay que decirle a la gente que con Dios no se juega, porque Dios es fuego consumidor. Pero note que a pesar de esa nota, el texto lo que habla es de las cosas positivas que Dios quiere hacer. Proclamar buenas noticias a la gente triste, a los afligidos. Vendar a los quebrantados de corazón. Anunciar libertad a los cautivos. Anunciar liberación a los prisioneros. Proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Consolar a los que están tristes. Alegrar a los que están afligidos. Ponerle una corona en lugar de ceniza. Perfume de gozo en lugar de tristeza. Un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Ese versículo está hablando del luto. Del luto. ¿Y usted sabe lo que es el luto? Cuando uno tiene una pérdida. En el tiempo antiguo de Israel, usted tenía una pérdida, moría un ser querido, alguien era víctima de un crimen, usted se rasgaba las vestiduras, se ponía tela de saco, se tiraba ceniza por encima. Se veía demacrado, no comía, para que todo el mundo viera que usted estaba sufriendo. Y el texto nos dice que Dios no desea que nosotros vivamos sufriendo. Y el texto nos dice que Dios no desea que nosotros vivamos de luto llorando lo que perdimos.
Dios no desea que nosotros vivamos de luto. Desea alegrar a los afligidos. Que en vez de la ceniza tengamos una diadema, una corona en nuestras cabezas. Que en vez del olor a la tristeza tengamos perfume de gozo. Y que en vez de vernos con el espíritu angustiado, nos cubra un manto de alegría. Cuando usted no tiene fe y usted no conoce a Dios, usted confunde a Dios con el diablo. Y usted empieza a ver a Dios como la fuente de sus males. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien diciendo, mándame más, Señor, si más me merezco? Y allá en el cielo, wrong number. El número que usted marcó está equivocado. Porque Dios no es la fuente de tu mal. Dios es el remedio a tus males. Dios no es la fuente de tu tristeza. Dios es la alegría que te va a ayudar a superar tu tristeza. Pero uno de los trucos que utiliza la maldad es hacernos pensar que quien nos causa el mal es el Dios de la vida. Que quien nos mata es el Dios de la vida. Que quien nos enferma es el Dios de la vida. Y nos engaña. Como engañó a Adán y Eva. Quiero hablar un minutito de las pérdidas. Nosotros tenemos montones de pérdidas en la vida. No solamente que muere un ser querido. Hay otro tipo de pérdidas que nosotros tenemos. Usted se muda de una casa donde usted ha pasado mucho tiempo, tiene un sentido de pérdida. Usted ha estado en un trabajo mucho tiempo, se retiró, tiene un sentido de pérdida. Usted pasa por un problema de salud y ahora hay cosas que no puede hacer, usted tiene un sentido de pérdida. Nosotros podemos perder hasta lo que nunca hemos tenido. ¿No me cree? Eso le llaman la pérdida intrapsíquica. A veces nosotros vivimos diciendo, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer, en algún momento de mi vida yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y cuando abrimos los ojos, se nos fue la guagua. Y nos damos cuenta que nunca vamos a poder hacer eso. Yo leí un poema desgarrador de una mujer que pensó que ella iba a poder ser madre y lo pospuso. Y cuando abrió los ojos tenía 38, 39 años. No estaba casada. Trató in vitro, fertilización, miles de dólares. A los 48 años ya se dio por vencida y le escribió un poema a la hija que nunca tuvo. Desgarrador. El dolor de ella era real. Porque ella había perdido una posibilidad. Nosotros podemos dejar que esas cosas nos opriman. ¿Y sabe por qué yo digo oprimir? Porque la tristeza, la maldad, el pecado hace que su mundo se vuelva chiquito. Y usted ya no ve posibilidades. Y cada vez usted siente que el mundo se vuelve más chiquito y más chiquito y más chiquito, que usted tiene menos posibilidades. Y lo más peligroso es cuando usted llega a pensar que nada más tiene dos posibilidades. O pasa tal cosa o me suicido. Y cuando no pasa aquello, se queda con una sola posibilidad. Dios no desea que usted viva en un mundo chiquitito. Dios no desea que usted viva en un mundo opresivo. Dios no desea que usted viva en una realidad donde cada día es una maldición tras otra. Hay gente que siente que la vida es eso.
que es una maldición tras otra. Que este condenado día lo voy a seguir viviendo el resto de mi vida, que todos los días voy a estar viviendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ahí es que la gente dice, entonces ¿para qué? Dios no desea que nosotros vivamos sufriendo. El profeta en Isaías nos recalca que el Espíritu Santo es una fuerza divina, es un poder de Dios que viene a nosotros, sobre todo en momentos de crisis, para capacitarnos, para hacer cosas extraordinarias, para salir de la crisis, para no quedarnos en el pozo, para no quedarnos en la esclavitud. Y déjeme decirle, la gente se acostumbra. La gente se acostumbra. Uno de los privilegios que yo he tenido en mi ministerio es que trabajé por un tiempo. Yo visitaba esporádicamente 2 o 3 veces al año un lugar donde mujeres escapaban de esposos que las querían asesinar. Digo eso porque la gente piensa que violencia doméstica es que alguien te grita. Yo estoy hablando de mujeres que escaparon de situaciones que los esposos las iban a matar o las trataron de matar. Y llega esta muchacha que llevaba 7 días en la casa de refugio. Está cojeando. Tiene marcas de quemaduras de cigarrillo porque el marido lo usaba de cenicero. Tiene un ojo morado. Pero estaba tan acostumbrada al maltrato que me dice, mire, yo no creo en esta gente. Aquí la gente es demasiado nice. Yo no creo en ellos. Y después me dice, ¿y sabe qué, pastor? Yungo no era tan malo. Una vez me mandó flores. Y yo pensando, te mandó 3 veces a emergencia, pero una vez te mandó flores. Entonces nos acostumbramos a vivir en el fondo del barril. Y es un proceso. ¿O usted cree que el deambulante que duerme en la acera, todo sucio, llegó ahí de un día para otro? ¿O no fue un proceso donde poco a poco, se acostumbró a lo que antes era impensable? Tiene que quedar claro, mis hermanos, mis hermanas, tiene que quedar claro que Dios tiene una misión y que la misión es bendecir y hacer bien. Note que en ningún momento aquí dice que la misión es que la gente venga a la iglesia o que se hagan miembros de la iglesia o que se hagan miembros de mi denominación. La misión es bendecir. La misión es ayudar a que la gente tenga una vida más linda. A que la gente salga de ese ciclo vicioso donde piensan que esto se acabó y que ya no hay futuro. Siglos después que se escribió el libro de Isaías, un hombre, profeta, el más grande profeta que ha habido en la historia del mundo, comenzó su ministerio. Fue bautizado y después de ser bautizado, nos dice el Evangelio según San Lucas que estuvo en el desierto y fue tentado por el mismísimo Satanás, por el diablo. Y la palabra diablo es bien interesante. Viene del griego. Yo le aseguro que usted va a encontrar esto interesante. Nosotros jugamos deporte y en los deportes por lo general tenemos un objeto que casi siempre es redondo y lo lanzamos. ¿Y cómo se llama? La bola, ¿verdad? Viene del griego, balo quiere decir tirar.
como lo que usted tiraba era un balo, de ahí viene balón, bola. Y diagonal, cuando algo es diagonal, ¿cómo es? ¿Es de frente? Es de ladito, ¿verdad? Dia en griego quiere decir atravesado. Diabolos en griego es el que me tira atravesado. Es tan cobarde que no me tira de frente. Me tira del ángulo que yo no lo veo. Me tira atravesado. Por eso es tan peligroso el mal. Porque el mal busca el ángulo que tú no estás mirando, y cuando tú no estás mirando, ahí es que viene el golpe. Jesús le batió todas las tentaciones que le mandó Satanás. Y después comenzó su ministerio. Dice el Evangelio según San Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Lo vio? En el poder del Espíritu Santo. Y yo le dije que el Espíritu nos capacita para hacer cosas extraordinarias. Ahora Jesús viene con una capacitación para hacer cosas extraordinarias. Y se difunde su fama y comienza a enseñar en las sinagogas y llega a Nazaret, la ciudad donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga y había una lista de textos para leer cada sábado, y ese día tocaba leer algo del profeta Isaías. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí paró. Y enrolló el libro, porque estaba escrito en forma de rollo. Todavía en las sinagogas tradicionales así se leen las escrituras. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Iglesia, ¿para qué? ¿Usted sabe para qué existe la iglesia? Para nosotros decirle a este mundo y a esta sociedad que hay otra manera de vivir. Que usted no se tiene que acostumbrar a la porquería. Que usted no se tiene que acostumbrar al mal. Que usted no se tiene que resignar a ser la víctima. Que hay otra manera de vivir. Y que usted puede vivir en el poder del Espíritu de Dios. Y que lo que usted no puede hacer solo, sola, en Cristo es posible. Y que la persona que dice no puedo dejar de beber, usted tiene toda la razón. Usted no puede dejar de tomar, pero en Cristo usted puede estar sobrio. Y la persona que dice no puedo dejar los medicamentos, no puedo dejar la droga, en Cristo usted puede estar sobrio. Y la persona que dice no puedo controlar mi carácter, tengo que ser violento, en Cristo puede ser una nueva criatura. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros estamos aquí como iglesia para decirle a esta sociedad necesitada que nosotros estuvimos tan necesitados como ellos. Y encontramos una respuesta. En Deuteronomio 30, el quinto libro de la Biblia, Dios, cuando está haciendo el pacto con el pueblo de Israel, le dice, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
Esas son las dos opciones. El bien y la vida, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mire qué sencillito. Si usted se acerca al Dios bueno, ¿qué le va a venir a usted? Lo bueno. Si usted se acerca al Dios de la vida, ¿qué usted va a recibir? Vida. Pero si usted se aleja y usted conscientemente escoge la muerte y el mal. Versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No espere el bien de lo malo. No espere que lo malo le haga el bien a usted. Eso no va a pasar. No es que Dios le mata a usted porque usted hizo lo malo. No, el que lo mata es el pecado. El apóstol Pablo lo dijo así: la paga del pecado es muerte. Y una vez más, no es que Dios te mata si tú pecas. Es que cuando tú le dedicas tu vida al pecado y tú eres fiel al pecado y tú trabajas para el pecado te dice: mira, vete y busca tu cheque allá. Y tu cheque es muerte. Porque el pecado te va a matar. Porque eso es lo que hace el pecado mata. Y por eso, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamamos por testigos hoy contra vosotros. Imagínese usted, un juicio donde los testigos son los cielos y la tierra. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No creo que esta es una decisión difícil. Si usted está aquí, le dice: mira, aquí tienes el bien y la vida. Aquí tienes la bendición y la vida. Aquí tienes el mal, la muerte y la maldición. Escoge. No creo que es muy difícil la decisión. Pero como nosotros los seres humanos somos expertos en buscar fuete para nuestro propio cuerpo, a veces, a pesar de que la decisión es tan clara, escogemos lo malo. Y por eso el versículo 19 termina diciendo: escoge pues la vida. Escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Vive. Deja de sobrevivir. Vive. Dios te está diciendo: vive. Escoge la vida. Hermanos, no creo que me están comprendiendo, no creo, pastor, que me estoy comunicando. Yo lo que le quiero decir es que Dios ahora mismo tiene bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y tiene escuadrones de ángeles que están dispuestos a venir a traerle a usted esas bendiciones. Pero usted las tiene que pedir. Usted las tiene que pedir. Si usted toma la actitud de: mi Dios no me va a escuchar nunca, y nunca las pide, nunca las va a tener. Dios nos ha dicho: su misión es dar vida y bendición. Y Dios nos dice que Jesucristo vino a traer vida y vida abundante. Y yo termino esta meditación citando las palabras de Deuteronomio. He aquí, Dios ha puesto delante de nosotros el bien y la bendición. Por el otro lado está el mal y la maldición. Escoge la vida para que vivas.
para que tengas una vida plena, para que tengas una vida linda, para que dejes de sobrevivir y comiences a vivir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.